Imagina la escena por un momento, ¿eh? El aire casi se puede cortar. Una mujer, aterrada, claro, es arrastrada por un grupo de hombres y la arrojan en medio de un círculo. Hombres que no son cualquiera, además. No, son escribas y fariseos, figuras de autoridad religiosa, muy conocidos por por su rigor con la ley y a menudo enfrentados a Jesús por su visión más centrada en la misericordia, ¿no? Exacto. Y claman que la acaban de sorprender, en pleno acto de adulterio. La humillación pública es tremenda. El Evangelio de Juan lo narra así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Así empieza este relato tan intenso. Hoy precisamente vamos a explorar este pasaje. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 3 al 11. Son unas pocas líneas en realidad, Sí, muy pocas. pero condensan un drama humano, un dilema teológico enorme y una respuesta que ha fascinado y desconcertado durante siglos. Y es que hay que entender desde el principio que esto no es solo un acto de justicia, ni siquiera celo religioso mal enfocado. Es, sobre todo, una trampa. Una trampa muy bien pensada contra Jesús. Totalmente. Los acusadores citan la ley mosaica, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y entonces le lanzan la pregunta directa. Tú, pues, ¿qué dices? Van al grano. ¿Sí? Pero el propio evangelista nos lo aclara, dice, mas esto decían tentándole, para poder acusarle. El objetivo era clarísimo, acorralarle. Se lo ponen francamente difícil, ¿verdad? Si dice perdonadla, le pueden acusar de ir contra la ley de Moisés, que para un maestro judío era impensable. Pero, ¿y si dice apedreadla? Pues ahí se mete en varios líos. Primero, chocaría con la autoridad romana, Claro. que en Judea se reservaba la pena capital, el famoso jus gladi. Y segundo, y quizá esto era lo que más les interesaba a ellos, entraría en contradicción directa con su propio mensaje. Su mensaje de compasión, de perdón. Exacto, de buscar a la oveja perdida. Querían forzarle a elegir, o la ley, o estricta, o su propia enseñanza, o la tradición o la misericordia. Cualquier respuesta parecía llevarle a un callejón sin salida. Les daba munición para desacreditarle, o incluso denunciarle. Era una confrontación diseñada para hundirlo públicamente. Vale, entonces el escenario está claro. Una mujer utilizada como un peón en un juego de poder religioso y político. Nuestro propósito hoy es ir un poco más allá de la superficie de este relato tan conocido. Sí, profundizar. Queremos analizar esa respuesta tan peculiar de Jesús, entender la psicología de los acusadores cuando se ven confrontados y desentrañar el mensaje final para la mujer. Buscar las claves profundas. Así que pues vamos a sumergirnos en ello. Retomemos la acusación. Es pública, es directa, sin miramientos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. La presentan como culpable, sin defensa posible. La dan por condenada. Claro. Y más allá del dilema para Jesús, pensemos un momento en ella, en su situación, expuesta, humillada, probablemente esperando una muerte violenta inminente. El terror debía ser paralizante. Y frente a esa violencia, esa presión tan directa, la primera reacción de Jesús es asombrosa. Por su quietud, por su aparente desconexión. Leemos en Juan. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es curioso, ¿verdad? En medio de todo ese tumulto, del juicio casi sumario, él se agacha y traza algo en el polvo. Es un gesto que rompe totalmente la dinámica que se esperaba, la confrontación directa. Es un momento muy extraño, silencioso, pero cargado de una tensión tremenda. ¿Qué crees que puede significar ese gesto? Porque el texto no lo dice, y eso, claro, ha abierto la puerta a muchísimas interpretaciones a lo largo de la historia. Exacto. Y esa ambigüedad es, en sí misma, muy significativa. Quizás sea deliberada. A ver, algunos padres de la Iglesia sugirieron que escribía los pecados de los acusadores. Anda. Como si la propia tierra se convirtiera en testigo de su hipocresía, ¿sabes? Otros piensan que quizá citaba pasajes de la ley que ellos mismos no cumplían, o versículos sobre la misericordia de Dios. Podría ser. Podría ser también una forma de ganar tiempo, de calmar un poco la situación, de negarse a entrar en su juego de confrontación inmediata. Incluso hay quien ve un simbolismo más profundo. Escribir en el polvo, algo tan efímero,
Podría estar señalando la fugacidad de los pecados o la fragilidad del juicio humano. O quizás simplemente una forma de desviar la atención del espectáculo de la acusación, como diciendo, vuestro juicio público, vuestra trampa, eso no es lo central aquí. A mí me parece que el gesto en sí, independientemente de lo que escribiera, ya es una respuesta muy poderosa. Desarma la agresividad con silencio y un acto inesperado. Precisamente, se niega a aceptar el marco que le quieren imponer. No mira a los acusadores, no mira todavía a la mujer. Dirige su atención a la tierra. Y esto, en el contexto del Evangelio de Juan, donde Jesús a menudo actúa y habla de formas que desafían las expectativas y apuntan a una realidad más profunda, pues es muy coherente. Es un momento de suspensión, de redirección. Pero claro, los que le tienden la trampa no se van a conformar con el silencio. Querían una respuesta clara, una que pudieran usar contra él. El relato sigue. Y como insistieran en preguntarle. No se rinden. No cejan en su empeño, redoblan la presión. El silencio de Jesús no los ha disuadido. Quizá hasta les ha envalentonado e impacientado. Y es entonces, justo ante esa insistencia, cuando Jesús por fin se incorpora. Levanta la vista, los mira a los acusadores y pronuncia esa frase que se va a convertir en el eje de todo el episodio. La frase clave. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Boom! Es demoledora esa frase. Cambia totalmente las reglas del juego que ellos habían planteado. No niega la ley, ojo, pero introduce una condición que es imposible de cumplir para ellos. Es una jugada maestra, tanto ética como retórica. No dice no la apedreéis, porque eso sería ir contra la ley explícitamente. ¡Claro! Tampoco dice apedreadla. Lo que hace es cambiar el criterio para ser juez y ejecutor. La condición ya no es la culpabilidad probada de la acusada que ellos daban por hecha, sino la impecabilidad moral del que ejecuta la sentencia. Les devuelve la peluta, pero apuntando directamente a su conciencia, a cada uno. Les viene a decir, si queréis aplicar la ley con esta dureza, aseguraos primero de ser vosotros mismos irreprochables según esa misma ley. Y el efecto es inmediato. Esas palabras actúan como un espejo, les obligan a mirarse a sí mismos y lo que ven, pues, no les gusta nada. La descripción de su reacción es muy gráfica. Sí, leemos textualmente. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros. La frase clave aquí es acusados por su conciencia. Es fundamental. No es Jesús quien los acusa directamente de pecados concretos. No hay una lista pública. Es un mecanismo interno el que se activa. Sus propias vidas, sus propias faltas ocultas, les impiden cumplir esa condición que Jesús ha puesto sobre la mesa. Se autodescalifican como jueces en ese preciso momento. Es fascinante cómo la acusación se vuelve contra los acusadores sin que Jesús diga ni una palabra de condena directa contra ellos. Y ese detalle de que empiezan a irse desde los más viejos, ¿qué te sugiere eso? Pues es un detalle interesante, ¿sí? Podría interpretarse de varias maneras. Quizás los más ancianos, por haber vivido más, tenían una conciencia más aguda de sus propias faltas acumuladas. Podría ser. O tal vez, al ser figuras de mayor estatus y autoridad, sintieron más intensamente el peso de la hipocresía al verse confrontados. O simplemente no querían ser los últimos en reconocer implícitamente su propia condición pecadora, ¿no? Claro, por orgullo quizá. Podría ser también una cuestión de respeto jerárquico en la retirada. En cualquier caso, subraya que la reacción no es unánime e instantánea, sino un proceso gradual, individual, que empieza por aquellos con más experiencia o responsabilidad social. Tiene sentido, sí. Y mientras esta lenta y silenciosa retirada ocurre, ¿qué hace Jesús? Vuelve a su gesto anterior. El evangelista apunta, e inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Por qué escribir de nuevo? ¿Qué te parece? Bueno, este segundo acto de escribir es igualmente intrigante. Si el primero sirvió quizá para romper la tensión y evitar la confrontación directa, este segundo podría interpretarse como una forma de darles espacio. ¿Para que se fueran? Sí, para que se retiraran, sin sentirse observados, sin añadir más humillación a su autorreconocimiento. Es un gesto de discreción, casi de delicadeza, evitando cualquier aire de triunfalismo por parte de Jesús. Mantiene esa calma, ese enfoque en algo tan elemental como la tierra, mientras la turba acusadora se disuelve por su propio peso moral.
Es una imagen poderosa. Podría ser también una forma de enfatizar que su juicio no es como el de ellos, que no se recrea en la caída del otro. Y así, la escena se transforma por completo. Del bullicio y la amenaza pública pasamos a una quietud casi íntima. La narración lo resume muy bien. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La multitud se ha ido, los acusadores han desaparecido, solo quedan ellos dos. Entonces Jesús se endereza otra vez, la mira quizá por primera vez de forma directa, prolongada, y le habla. El diálogo es brevísimo, pero cargado de significado. Jesús pregunta: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Es una pregunta que constata una realidad. La amenaza ha desaparecido. El juicio humano se ha evaporado. Le permite a ella misma verbalizar su liberación de esa condena inminente. Y ella responde con una simplicidad absoluta. Ninguno, Señor. Reconoce el hecho. Ya no hay acusadores, ya no hay condena pendiente por parte de los hombres. Y es entonces cuando Jesús pronuncia las palabras que culminan el encuentro y resumen su postura. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta frase contiene los dos pilares fundamentales de su respuesta y, bueno, de gran parte de su mensaje. Analicemos esa dualidad, que es clave. Ni yo te condeno. Es una declaración de misericordia radical. Él, que según su propio desafío, el que esté sin pecado, sí tendría la autoridad moral para condenar, elige no hacerlo. Justo. Rompe el ciclo de acusación y condena que los otros querían perpetuar. Le ofrece perdón, gracia. Exactamente. Es la manifestación clara de esa misericordia que tanto predicaba. Pero, y esto es crucial, no se queda ahí. No es una gracia barata, ¿sabes? No es una absolución sin consecuencias o sin un llamado a la reflexión. La segunda parte es inseparable de la primera. Vete y no peques más. Ahí está la otra cara de la moneda. El perdón no anula la responsabilidad. No es un, bueno, no pasa nada, todo sigue igual. Es una llamada directa a la transformación. Precisamente, Jesús reconoce implícitamente que hubo un pecado, no peques más. No lo minimiza ni lo justifica. Pero en lugar de castigarlo, ofrece una oportunidad para un futuro diferente. Es una combinación de compasión incondicional y exigencia ética. Un equilibrio. Sí, el perdón le abre la puerta a una nueva vida, pero ella tiene la responsabilidad de cruzar esa puerta y caminar en otra dirección. Si conectamos esto con la visión general de las enseñanzas de Jesús, vemos este equilibrio constante. Acoge al pecador con los brazos abiertos, come con ellos, los defiende, pero siempre les llama a la metanoia, al cambio de mente y de corazón, a una vida recta. Es una justicia restaurativa, no puramente punitiva. Se centra en la restauración de la persona, no solo en el castigo del acto. Entonces, si intentamos sintetizar las ideas nucleares que emergen de este relato tan concentrado, ¿qué nos llevamos? Por un lado, la exposición brutal de la hipocresía, ¿no? Sin duda. La facilidad con que se juzga al otro desde una supuesta superioridad moral que a menudo oculta las propias faltas. Vemos la inteligencia de Jesús al desactivar esa trampa legalista, no atacando la ley directamente, sino apelando a la conciencia de quienes querían aplicarla. Y vemos el poder de esa conciencia. Cómo una palabra certera puede hacer que todo un grupo acusador se disuelva desde dentro, sin necesidad de un juicio externo. Se produce una especie de autojuicio silencioso. Y, por supuesto, esa resolución final que es un paradigma del mensaje cristiano, la misericordia que perdona, ni yo te condeno, va inseparablemente unida a la llamada a la conversión y a la responsabilidad personal. Vete y no peques más. No es una cosa sin la otra. Es un equilibrio delicado pero fundamental, gracia y verdad, como diría el propio Juan en otro lugar. Y creo que la potencia de este relato, la razón por la que sigue interpelándonos hoy 2000 años después, es que toca temas universales que no caducan. La tensión entre justicia y misericordia es un debate eterno en la ética, en el derecho, en nuestras relaciones personales. Totalmente. La cuestión de la hipocresía y el juicio temerario está a la orden del día en nuestra sociedad, quizá más que nunca con la facilidad del juicio público en redes sociales, ¿no? La historia nos confronta con nuestra propia tendencia a señalar la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio. Nos obliga a preguntarnos, ¿desde dónde juzgamos? ¿Con qué autoridad moral señalamos los errores de los demás?
¿Somos capaces de aplicar la misma vara de medir a nosotros mismos? Y también plantea la pregunta sobre la posibilidad real del cambio, de la redención. ¿Creemos de verdad que las personas pueden cambiar? ¿Que un error no tiene por qué definir toda una vida? Exacto. Nos coloca ante un espejo. Y quizá, para seguir reflexionando, podríamos volver a esa imagen enigmática con la que empezó casi todo. Jesús escribiendo en la tierra. Más allá de las posibles interpretaciones sobre qué escribía, pensemos en el acto mismo de escribir en el polvo. Un material tan humilde, tan común, tan efímero. ¿Qué nos dice eso? Es verdad. Es un detalle que se queda resonando. Escribir en algo que el viento puede borrar en segundos, que una pesada puede deshacer. Es potente. Podría simbolizar tantas cosas. La fugacidad de los pecados humanos, tanto el de la mujer como los de los acusadores, que quizá Dios está dispuesto a borrar si hay arrepentimiento, o tal vez la fragilidad de nuestros juicios humanos, que a menudo se escriben sobre bases tan poco sólidas como el polvo, ¿no? Frente a la permanencia del juicio divino o de la misericordia. Claro. Es una forma de conectar con la creación, con el hecho de que el ser humano fue formado del polvo de la tierra, recordándonos nuestra fragilidad común. O un gesto de humildad, de no querer dejar un registro permanente de la vergüenza de nadie. El texto nos deja con esa imagen abierta, potente y silenciosa. ¿Qué es lo que realmente permanece escrito en la historia de una vida? ¿Y qué es aquello que, por la gracia o el cambio, puede ser borrado como la escritura en el polvo? Es una pregunta que va más allá del episodio mismo y nos invita a pensar sobre el juicio, la memoria y el perdón en nuestras propias vidas.